¿Sí? Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, siempre tú eres el centro de toda la verdad. Y hoy vamos a seguir conociéndote más. Por eso, Espíritu Santo, revélanos más, vivifica esta verdad que vamos a oír para que la sepamos vivir, para que la sepamos aplicar, para que la creamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, yo voy a como que a darme vuelta, así leo los pasajes bíblicos. Y hoy le quiero hablar acerca de algo bien interesante. ¿Ok? Le quiero hablar acerca de Jesús. ¿Quién fue? ¿Qué hizo Él? ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Y dónde está Él ahora? ¿Está bien? Quiero leer el Salmo 110, del versículo 1 al versículo 4. Salmo 110, del versículo 1 al versículo 4. Jehová, léenlo ahí porque lo tengo ahí en la pantalla. Jehová dijo, Salmo de David primeramente, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, no se olviden que este es un Salmo de David, ¿está bien? Tenemos que saber que es un Salmo de David porque este Salmo es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. Está citado directamente o indirectamente como 27 veces. Entonces este salmo es importante, porque este salmo es una porción, ¿se acuerdan de la porción? Es una porción del Antiguo Testamento que encaja bien en el Nuevo. ¿Está bien? Salmo de David. ¿Quién escribió este salmo? David. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Primeramente quiero decirle que cuando ahí dice Jehová le dijo a mi Señor, ¿se fijó? Oye, otra vez, ¿quién está escribiendo este salmo? Entonces, David está diciendo, Jehová, el Dios de pactos, le dice a el Señor de David. Entonces le voy a decir cómo está escrito. Jehová, Yahweh, le dijo a Adonai, que significa Señor. Pero ahí la palabra que hace la diferencia es mi. Jehová le dijo a mi Señor. ¿Okay? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres, y este es el tema de esta noche, tú eres, juró Jehová, y no se arrepentirá. Entonces Jehová le está hablando ¿a quién? A mi Señor, Adonai. Nosotros vamos a entender esto cuando leamos el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Entonces dice, Jehová le dijo a mi Señor, y Jehová le dijo a Adonai, y ahora Jehová le dice a Adonai, juró Jehová y no se arrepentirá. Y ahora mire lo que le dice, tú eres para siempre. ¿Qué significa para siempre? Eternamente, eternamente. Tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Wow. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo
A ver, la última, del arroyo beberá del camino por lo cual levantará la cabeza. Jesús entonces, mire lo que hace Jesús ahora. ¿No se acuerdan que nosotros aprendimos de que el Antiguo Testamento, Dios habló a los padres por los profetas en muchas maneras y en muchas porciones? Es decir, todo lo que Dios dijo antes de Cristo era una porción, era una tajada, era una porción, un pedazo de su verdad. Pero dice que cuando viene Cristo, entonces Dios habló en el Hijo. Y cuando habló en el Hijo, habló ¿cuánta verdad? Toda la verdad. Ahora nosotros entendemos por qué Jesús dijo, yo soy el camino, ¿cómo? No una verdad. La verdad y la vida. Entonces, Jesús ahora, mire lo que hace Jesús. Jesús, en Mateo 22, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó a los religiosos, que conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien el Salmo 110. El Salmo 110 es uno de esos salmos que el pueblo judío conoce bien, súper bien. Entonces Jesús le pregunta a los fariseos, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo? Entonces los rabinos le dijeron, no, el Mesías es el hijo de David. ¿Sí? El Mesías es el hijo de David. Y él le dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama qué? ¿Se acuerdan el Salmo 110? ¿De quién es el Salmo? ¿Y qué dice? Y Jehová le dijo ¿a quién? A mi Señor. Entonces ahora, miren lo que está diciendo Jesús ahora. Le dice a los expertos, le dice, momentito, ¿cómo puede ser entonces que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo, y ahora ¿qué hace Jesús? Cita el Salmo 110. Y dijo diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora mire lo que dice, pues si David le llama, ¿qué? Señor, al Mesías. Pues si David le llama Señor, entonces, ¿cómo puede ser que es su hijo? Sí. ¿Entienden ustedes lo que Jesús hacía? Estos, claro, pobrecitos, los judíos decían, no, el Mesías es hijo de David, será el hijo de David, él va a ser un rey. Y como David es el rey, viene en el linaje real, entonces el Mesías es un rey. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo puede ser entonces que si es el hijo, por qué lo llama mi Señor? ¿Cómo es su hijo? Y entonces, obviamente, nadie le podía, ¿qué? Responder. Palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Y qué le van a preguntar? Mire lo que dice en Mateo 26. Mateo 26 dice, mas Jesús callaba. Ahora ustedes se van a dar cuenta dónde está esto. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, ¿sabe dónde está esto? Cuando lo estaban acusando y lo estaban por condenar a muerte. ¿Sí? Entonces dice que el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado ¿a dónde? A la diestra de qué? Del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, el Salmo 110, ¿qué dice? No solamente dice que Jesús es el Señor, pero dice que Jehová le dice al Señor, siéntate ¿a dónde? Entonces, no pueden haber varias personas sentadas a la diestra. Tiene que ser uno. Y si Jehová le dijo al Señor, siéntate a mi diestra, ahora Jesús está diciendo, ese soy yo. Ese soy yo.
Entonces fíjese qué interesante, porque la palabra ahí juramento y juró Jehová, ¿sí? Juró Jehová. Es interesante porque la palabra jurar no es una palabra, es un número. Es la palabra sabá, que significa, que es el número 7. Ahora una preguntita. ¿Qué significa 7 en la Biblia? ¿Cómo? Perfecto. Entonces, un juramento 7, ¿qué es? ¿Una palabra qué? Perfecta. Por eso nosotros no podemos jurar. Porque ninguno de nosotros puede hablar una palabra perfecta. Solamente Dios puede hablar algo perfecto. Alguien que es perfecto puede hablar una palabra perfecta. Entonces, cuando Dios dice, y juró Jehová que Jesús, que Él sería un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Déjenme decirle, esa es una palabra perfecta, es una palabra completa. Y te voy a decir más. A ver, esta es una enseñanza rápida. En la Biblia se habla de promesa. Una promesa es un anuncio. Yo te prometo que voy a ir. Te estoy anunciando que yo voy a ir. ¿Sí? Después está el pacto. Hay una promesa y hay un pacto. ¿Sí? El pacto es un acuerdo entre dos personas. Y no solamente es un pacto entre dos personas, pero generalmente en un pacto hay condiciones. Dios hizo un pacto con Israel, pero le dijo, si ustedes hacen esto y si ustedes hacen esto y esto, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto. Un pacto, ¿sí? Entonces hay promesas interesantes que Dios le prometió a Abraham algo al principio. La primera vez se le prometió y Abraham le creyó a Dios, a una promesa, a un anuncio. Pero después Dios hizo un pacto con él, que es otro nivel más alto. Pero hay veces que Dios hace un juramento. Y cuando Dios jura algo, no es una promesa, no es un anuncio, tampoco es un pacto, porque el juramento no tiene nada que ver con la persona a quien yo le estoy jurando. El juramento tiene que ver con la persona que está jurando. ¿Me entendieron? Entonces, si la persona que está jurando, aleluya, si la persona que está jurando es una persona perfecta, el juramento es perfecto. Y como no tiene nada que ver con la persona a la quien le está jurando, entonces esa palabra que él juró se va a cumplir. No importa si la gente falla, no falla, si obedece. No. Un juramento de parte de Dios es una palabra perfecta. Y esta es una palabra perfecta. El otro juramento, Dios le hizo un juramento a Abraham. Abraham le prometió, después le hizo un pacto cuando sacrificó animales. Pero allá arriba, en el monte Moriah, cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, dice que el ángel de Jehová vino y le hizo un juramento. Le juró. No le prometió y no hizo un pacto, le juró. ¿Y qué le juró? Le juró que él era bendecido y bendecido en abundancia. Entonces, la bendición de Dios en nuestra vida, todos los que somos hijos de Abraham, no es una promesa ni un pacto, es un juramento. Esa es otra enseñanza. Muy bien. Entonces yo en esta noche quiero mirar a Melquisedec, porque Jesús es un sacerdote para siempre, eternamente, según el orden. Orden significa rango rango. Según el rango la orden de Melquisedec. Entonces, en el Antiguo Testamento hay, obviamente se menciona a Melquisedec aquí en el Salmo 110. Pero la primera vez que se menciona a Melquisedec es en Génesis 14. Y le voy a leer la historia de Melquisedec. ¿Está bien? En Génesis 14, del 17 al 23,
se menciona también a Melquisedec. Después en el Nuevo Testamento se menciona en Hebreos, pero en el Antiguo Testamento 2 veces. 2 veces. Y le voy a contar, porque esta es una historia fascinante. ¿Ok? Cuando volvía de la derrota, Abraham, cuando volvía de la derrota, es que Abraham era ¿sabe lo que era Abraham? Abraham era un nómada. Ahí está la palabra. Abraham era un nómada. ¿Qué es un nómada? Ajá. ¿Se acuerdan de los gitanos? No sé, ¿alguna vez se aparecieron gitanos en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad? Ellos venían con unas carpas, con unas camionetas, ponían las carpas y sacaban todo y vendían y compraban, bueno, robaban, hacían sus cosas. Entonces, miren, Abraham era un nómada. Es decir, Abraham tenía carpas, tiendas, ¿sí? Tenía animales, pero Abraham tenía muchos siervos. Tenía alrededor de 400 y algo de siervos. Es decir, tenía muchos siervos porque tenía mucho dinero, tenía muchos animales, tenía muchos bienes. Y entonces Abraham acampaba y se mudaba de un lugar a otro. Uno de los parientes que tenía Abraham se llamaba Lot. ¿Se acuerdan? El sobrinito. Dios le dijo que se vaya y deje toda su parentela, pero no sé cómo fue que Lot se le pegó a Abraham y se le pegó y se fue. Amén. Entonces, están ahí y dice que vienen 5 reyes y se llevan a Lot y a toda su familia. Y se llevan a todos los bienes, es decir, los bienes. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham juntó a los 400 y algo de siervos que no eran soldados, eran siervos, que cuidaban animales. Se fue, le hizo guerra a estos 5 reyes y los derrotó. Y no solamente los derrotó, pero se llevó todo el botín que tenían esos 5 reyes. Porque estos 5 reyes habían atacado a Sodoma y Gomorra. Y se habían llevado también los tesoros de Sodoma y Gomorra. Entonces ahora estos 5 reyes estaban hasta acá de riqueza. Abraham fue, los atacó y le limpió el pico. En otras palabras, los desplumó. Y sale de ese lugar cargado de riquezas. ¿Sí? Entonces dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, mire quién le sale. Le sale el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Por qué le sale el rey de Sodoma? ¿Sabe por qué? Y porque Abraham se había llevado todas las riquezas de Sodoma. ¿Ustedes me entienden? ¿Me está siguiendo? Y entonces el rey de Sodoma dice, no, mejor voy a negociar con Abraham. ¿Sí? Entonces fíjese lo que dice. Entonces, y aquí hay como una interrupción en la historia, porque Abraham iba con toda esa riqueza y el rey de Sodoma iba al encuentro. Entonces hubo una interrupción. ¿Y qué interrupción? Entonces Melquisedec, rey, que era rey, diga era rey. No, esto es importante ahora, porque ahora tenemos que entender el orden de Melquisedec. Él primeramente era ¿qué? Rey. Y después dice, ¿y sacerdote del Dios? Entonces una preguntita, ¿qué era? Y después, este es un problema. Porque los sacerdotes no podían ser reyes. Y los reyes no podían ser sacerdotes. Ok, le voy a mencionar 2 reyes, ¿está bien? Saúl y Usa. ¿Se acuerdan de Usa? Usa quiso ser sacerdote y se metió en el lugar santo y ¿sabe lo que le pasó? Dios le puso lepra acá en la frente y se murió de lepra porque un rey no puede ser sacerdote. Saúl quiso ser sacerdote. Saúl quiso ofrecer un sacrificio y no quiso esperar a Samuel, el sacerdote. Y se apuró y lo ofreció. Y Dios dijo, locamente has hecho, hoy te quito el reino. Rebelde. Entonces, escúcheme bien ahora, orden de Melquisedec. Este era rey
¿Y qué? Y sacerdote. No solamente eso, pero su nombre es Melquisedec. A ver. Bueno, déjame terminar. Entonces, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame a las personas, espérese, no terminó, perdón, disculpe. Le sale Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y mire lo que hace, le sacó pan y vino. Escúchenme bien, los sacerdotes no le daban nada a la gente. Los sacerdotes solamente recibían. Había que llevarle una ofrenda al sacerdote. Había que llevarle todo al sacerdote. Los sacerdotes no daban nada. Este dio. Entonces dice que le dio pan y vino. ¿Y qué? Y lo bendijo. ¿Sabe lo que dice la Biblia, dicho eso de paso? La Biblia dice que solamente el mayor puede bendecir al menor. Entonces, este era mayor que Abraham. Entonces dice que lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiero decirle una palabrita acerca de los diezmos. La comunión y los diezmos están combinadas. Ahora, le voy a decir algo que nunca me di cuenta de esto. Nosotros no le damos diezmo al Señor. El Señor los recibe. La pregunta no es, ¿estoy yo diezmando? La pregunta es, ¿estará el Señor recibiendo mi diezmo? Cambia todo. Entonces ahora, ¿qué hace Melquisedec? Primeramente le da pan, le da vino y lo bendice. Y porque lo bendijo, porque le dio pan y le dio vino y lo bendijo, Abraham, ¿qué hace? Le dio todo, le dio el 10% y no le dio el 10%, le dio lo mejor del 10%. Entonces el rey de Sodoma, ¿qué hace? El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Interesante. No, es decir, era como que el rey de Sodoma estaba viniendo y le sale al encuentro Melquisedec. Ahora se van a dar cuenta por qué. Lo interrumpe. Y entonces lo interrumpe, lo bendice, le da todo y después se va. Y después que se va, se le aparece el rey de Sodoma. Ahora ustedes se van a dar cuenta. Y entonces el de Sodoma le dice a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ok, una pregunta. ¿A usted le parece que Melquisedec le salió al encuentro antes que él tenga un encuentro con el rey de Sodoma para que Abraham haga algo, para que después no caiga en la trampa del rey de Sodoma? Yo no sé lo que hubiera pasado si el rey Melquisedec no le sale al encuentro primero. En una de esas el rey de Sodoma le dice, te doy todo, solamente dame a la gente. Y en una de esas Abraham hubiera dicho, qué bendición, Dios me ha multiplicado, me llenó de dinero, me llegó. Pero como él alzó las manos al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, dijo, yo no quiero ni un centavo tuyo, para que tú no digas que tú me bendijiste. Así que, mira, todo esto te lo devuelvo. Y le devolvió todo. ¿Ustedes me entienden? Ok, entonces fíjese lo de Melquisedec. Melquisedec es una figura de Cristo. Espérese. Le da pan y le da, ¿cómo? Le da la cena. Le da la Santa Cena, le da comunión, le da la Pascua.
Ahora, mire lo que dice Hebreos. Mire lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, claro, porque juró. Esto es un juramento. Entonces, como es un juramento, no puede cambiar nada. Es inmutable. Inmutable significa que no cambia. ¿Entienden? Okay. Entonces, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mismo salmo. Ok, primero, ¿qué era Melquisedec? Era rey. ¿Qué era también Melquisedec? Ok, fíjese qué interesante esto. Era el rey de Salem, Shalom, el rey de paz. Melquisedec, a ver si yo lo tengo acá. No, sí. Entonces, Melquisedec, Malik significa rey y Tzedek significa justicia. Entonces, fíjese lo que es Melquisedec. Rey de Salem, rey de paz, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. Otra vez, los sacerdotes no podían ser reyes. Y los reyes tampoco sacerdotes. Este es rey y sacerdote. No se olviden, porque Jesús ahora, Jesús es sumo sacerdote según el orden de, entonces Jesús también tiene que ser rey. Ok, Hebreos 7 entonces dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Esto está escrito en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Por eso hay que estudiar. Entonces, ¿sabe lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos acá que Jesús, aquí hay una unión entre rey y sacerdote. Melquisedec era rey y sacerdote. Ahí está, Malquisedec. Eso está en hebreo. Malquisedec. Rey de justicia, rey de paz. Y Salem, ¿sabe qué ciudad era? Jerusalén. Este era el rey de Jerusalén. Ok, dicho sea de paso, este es Abraham. ¿Quiere que le diga algo? Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, José termina en Egipto. Es decir, desde que Abraham está caminando así, se encontró con Melquisedec, pasaron 200 años, después Israel estuvo en Egipto 400. De que Abraham tuvo esta experiencia es como 600 años antes de que Israel salga de Egipto y que Moisés salga y se suba al monte de Sión y escriba la ley. No había Torah acá. Esto es 600 años antes de la ley. Casi 600. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a un rey que es sacerdote y que está bendiciendo al padre de la fe, de donde venimos todos, porque todos somos hijos de Abraham. Y cuando Melquisedec bendijo a Abraham, bendijo a todos los que estaban en sus lomos. Físicamente y espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros estábamos en Abraham? Amén. Porque él es nuestro padre. Y de la misma manera que yo estaba en los genes de mi papá,
antes de que él se case, yo estaba ahí. Después cuando él se casó, se mezclaron los dos genes y nací yo. Bueno, nosotros también. Nosotros estábamos físicamente en los espiritualmente en los lomos de Abraham, que es nuestro padre, el padre de la fe. Y cuando Melquisedec lo bendijo, nos bendijo también a nosotros. La única cosa es que ahora viene el sumo sacerdote y el rey de los cielos, el rey de reyes y señor de señores, que ahora es rey y sacerdote. El encuentro con Melquisedec de Abraham fue... Ahí está. Escúchenme bien ahora. Jesús, yo quiero que ustedes ahora entiendan. Jesús es un sacerdote según la orden de... ¿Y cuál es la orden de Melquisedec? La orden de Melquisedec no es la orden de Aarón. La orden de Aarón es tú eres sacerdote porque tú vienes del linaje de Aarón y solamente puedes hacer sacerdocio. Tú eres un levita. Nada más, no puede ser plomero, carpintero, no puede ser no, tú tienes que ser solamente levita, sacerdote, nada más. Pero ahora Jesús no pertenece, porque Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá. Y entonces, claro, la gente, pero ¿y de la tribu de Judá? ¿Cómo puede ser? No, porque Jesús es sacerdote según la orden de... ¿Y cuál es la orden de Melquisedec? Primeramente es rey. Y segundo es sacerdote. Ok. Ahora, ¿cómo llega Jesús a esa posición? De rey y sacerdote. Porque cuando estaba en la tierra, caminó por la tierra, sanó a medio mundo, jugó con los niños, sanó un montón de ciegos, resucitó muertos, lindo, pero ¿dónde terminó? Amén. Entonces, fíjese lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2. El Salmo 2 también es un Salmo de David. Y miren lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y ¿contra quién? ¿Contra quién? Ok. ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías. ¿Qué significa? Ungido. Esa es la palabra Mesías. Entonces, ahí dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra el Mesías. ¿Ah? Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, el que mora de los cielos, ¿qué va a hacer? Se va a matar de la risa. Se va a reír y el Señor se burlará, les hará burla. Cuando mira a toda la gente que está haciendo planes, que se van a quedar con el mundo, que se van a quedar con todo el petróleo, que se van a quedar con todos los metales raros de la tierra, que van a llegar al espacio. ¿Sabe lo que está haciendo Dios del cielo? Está diciendo, mira esas cucarachitas lo que están planificando, no van a ningún lado. ¿Ok? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y entonces ahora mire lo que dice Dios. ¿Está listo? Mire lo que dice Dios. Me estoy riendo de ustedes y me estoy burlando de eso. ¿Por qué? Porque yo he puesto a mi rey. ¿Quién es el rey? Ahora déjenme hablarles de rey. Yo he puesto a mi rey ¿sobre qué? Sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Entonces ahora el rey dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho hoy, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, este es Jesús diciendo esto. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. Y ahí la palabra honrad no es honrar. ¿Sabe qué palabra es? Besar. Besen al Hijo. Yo puedo honrar a una persona de lejos, pero yo no puedo besar a una persona de lejos. Me la tengo que acercar y lo tengo que besar. Entonces acá dice, cuidado, besen al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en Él confían.
Miren lo que dice en Hechos, porque ahora, como es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ¿qué pasa? La iglesia está creciendo, están predicando, se están convirtiendo mucho, se están sanando gente por todos lados, los demonios salen gritando y saltando por todos lados, y hay un revuelo en Jerusalén, después del día de Pentecostés. Y entonces, ¿qué pasa? Agarraron a Pedro, agarraron a los discípulos, los metieron, los golpearon, los azotaron, le dieron de todo, los salieron todos heridos y le prohibieron que hablen en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y claro, cuando a ellos los golpearon, dijeron, aleluya. Nos golpearon, nos azotaron, nos dieron golpe por todos lados. ¡Aleluya! Y se van a la casa a orar. Y miren lo que oran. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, soberano Rey, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, que por boca de David, tu siervo, dijiste, Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y ¿contra quién? Sí, el Salmo 2 dice su ungido, el Nuevo Testamento dice ¿contra quién? Contra el Señor y su Cristo, su Mesías. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con todos los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. ¿Sabe lo que significa eso? Que todo lo que los judíos hicieron, todo lo que los rebeldes hicieron, los apóstoles, los hermanos que están orando, dijo, Señor, gracias porque ellos hicieron solamente lo que tú habías planificado. Qué fe, ¿no? Mire, esta gente no habían salido de una campaña multitudinaria donde se convirtieron 30,000 personas. No, habían salido de la cárcel donde le habían caído a palos. Y esto dijeron, lo que pasa es que esto es el cumplimiento del Salmo 2. Pero ¿sabes qué? El Señor ya nos avisó de esto. Está escrito en el Salmo. Amén. ¿Los salmos proféticos solo fueron escritos por David? No, hay varios salmos proféticos, sí. Pero la mayoría de David, sí. Entonces fíjese que el Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho hoy, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Alguna vez usted habló con un testigo de Jehová? Citan eso. No, Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado. Él fue engendrado. ¿Sí? Pobrecito. Mire esto de engendrado. Dice, yo publicaré el decreto que mi hijo eres tú, yo te engendré ¿cuándo? Hoy. ¿Está bien? Miren lo que dice Pablo, Hechos capítulo 13, dice así, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, ¿haciendo qué? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Espérese. ¿Cuándo engendró Dios a Jesús? ¿Sabe cuándo? Cuando lo resucitó de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús resucitó de los muertos, un resucitado fue engendrado. Hasta ahora ningún hombre había resucitado para recibir vida eterna, para nunca morir más. Lázaro fue revivido, pero después se murió. Jesús resucitó para nunca más morir. Entonces, ¿cuándo fue Jesús engendrado? Cuando fue resucitado de los muertos. ¿Por qué? Y porque resucitó un nuevo hombre. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, esto pasa cuando uno toma Salmo y cuando toma
una porción del Salmo y cuando recibe toda la verdad del Nuevo Testamento. Hace la combinación y ahora usted entiende, no, Jesús no fue engendrado como yo engendré a un hijo. No, Jesús fue engendrado, el resucitado fue engendrado. ¿Por qué? Fue engendrado cuando Dios lo resucitó de los muertos. Aleluya. Y de la misma manera nos va a engendrar a todos nosotros también. Porque también nosotros vamos a resucitar. Amén. Aleluya. Jesús. Entonces fíjese una cosa. Jesús es puesto sobre Sión como rey. Pero ¿sabe una cosa? El Salmo 2 es la mitad del diálogo. ¿Le puedo leer la otra mitad? Mira la otra mitad, el Salmo 89. El Salmo 2. El Salmo 2 es la mitad del diálogo. Porque el Salmo 2 dice, el Padre dice, siéntate a mi diestra, yo te engendré hoy, el Padre es el que está hablando. Ahora, mire esto. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará para siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y a los ríos su diestra. Y mire lo que dice. Él clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y yo también lo pondré, ¿por qué? Por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Este salmo es el Padre hablando de Jesús. Mire lo que dice Hebreos 5 entonces. Como también dice Hebreos 5, versículos 6 y 7. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Se acuerdan? Él me clamará y me clamará a mí. ¿Se acuerdan? Se lo voy a leer otra vez, espérese. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Entonces acá en Hebreos dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar ¿de qué? De la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escúchenme bien ahora. Usted va a leer eso y va a decir, momentito, pero Cristo murió. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué significa que el Padre lo libró de la muerte? Lo que pasa es que ahí está la palabra ek, que significa el Padre lo libró desde afuera la muerte. Es decir, lo sacó de la muerte. ¿Por qué? Y porque la muerte era el imperio que ataba a la gente y no la soltaba. Ahora Jesús fue librado ¿de qué? De las cadenas de la muerte y fue resucitado. Entonces cuando Jesús dice, mi Padre me libró de la muerte, mi Padre me libró desde la muerte hacia la vida. Eso no significa que él no tenía que morir. Lo que pasa es que él tenía que ir, morir, derrotar a la muerte y salir. Eso significa que lo libró de la muerte. ¿Ustedes me entienden? Ok. Entonces, fíjese ahora lo de Jesús como rey y qué. ¿Cuál es la orden de Melquisedec? Es rey y sacerdote. No puede ser la orden de Leví, no puede ser la orden de Aarón, porque la orden de Aarón es solamente sacerdote. No puede ser rey. Y tampoco puede ser David, hijo de David, porque David era solamente rey. Jesús tenía que tener otro tipo de orden, tenía que tener las dos autoridades, rey y sacerdote. Y en Apocalipsis, ustedes saben bien, Apocalipsis dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahí está. Ahí es cuando Dios lo engendró como primogénito, porque lo sacó ¿de dónde? De la muerte, lo resucitó. Pero mire, dice, pero el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, en el libro, Juan ve a Jesús y escribe y lo describe. Dice, no, Jesús es el testigo fiel.
porque dio testimonio. Jesús es el primogénito de los muertos, porque Dios lo levantó de los muertos y lo engendró como un nuevo hombre, como el resucitado, el glorificado. Pero también es el soberano de los reyes de la tierra. A ver, déjenme terminar. Ustedes, no todos están tomando la clase de Hebreos. Pero mire, en Hebreos 1, del versículo 1 a 3 dice que Él es heredero de todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder y Él purificó nuestros pecados porque Él se convirtió en la ofrenda y después Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que me dice Hebreos. En Colosenses, los que tomaron la clase de Colosenses, ¿qué dice? Él es la imagen de Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él todas las cosas fueron creadas. Él es eternamente existente, todas las cosas subsisten en Él. Él es la cabeza del cuerpo y Él es el primogénito de entre los muertos. Básicamente lo mismo. Ese es Jesús. ¿Y qué conclusión ahora llegamos? A ver. Ahora viene la mejor parte. Es cortito. Cortito. ¿A qué conclusión llegamos? Porque yo quiero saber lo que Cristo está haciendo ahora, lo que está pasando ahora. Ya hemos entendido que Jesús era rey y fue hecho rey y sacerdote. ¿Por su qué? Por su muerte y por su resurrección. No solamente por su muerte y su resurrección, pero Él fue la ofrenda, entonces Él fue el sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo. Él es el sumo sacerdote. Ok, mire bien, Él es el rey. ¿Por qué es el rey? ¿Sabe por qué es el rey? Porque se sentó ¿a dónde? ¿Y quién se sienta en un trono? ¿Ah? Y dicho sea de paso, ¿quién está sentado con Él? Por eso nosotros somos un pueblo ¿de qué? De reyes también y... ¿Saben por qué? Porque es la misma orden. La orden de Cristo. La orden de Melquisedec. ¿Me entienden? Ok, mire. La presente verdad. El Salmo 110. Miren lo que dice el Salmo 110. Otra vez. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabe lo que está pasando ahora? ¿Sabe lo que está pasando ahora? No me pregunte cómo. No me pregunte dónde. Nosotros estamos mirando a las naciones y lo que estamos mirando es un desastre. Lo que estamos mirando es que un grupo de locos, endemoniados, ideólogos, corruptos, criminales, están tomando control de todo. Amén. Entonces uno ve eso y dice, ay, Señor mío, ¿qué va a pasar? Te voy a decir la realidad. ¿Ok? En este momento el Padre está sometiendo todos sus enemigos debajo de los pies de Cristo. Jesús tiene el pie levantado, así, y debajo de sus pies están siendo sometidos todos sus enemigos. El Padre está haciendo que los enemigos de Jesús sean el estrado de sus pies. No me pregunte cómo y no me pregunte de qué color. No me pregunte dónde, cuándo, cómo, en qué manera. Yo lo único que sé es que Dios, escúcheme bien, este es un juramento. Esto no es una promesa, esto no es un pacto con nadie, este es un juramento. Espérate, me olvidé decirle algo. ¿Usted sabe una cosa? ¿Se acuerdan qué significa la palabra juramento? Jurar. ¿Qué número es? 7. ¿Es una palabra? Ok. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia de un juramento? La Biblia dice que el Señor, el ángel de Jehová, le hizo el juramento a Abraham. Sí. ¿Sabe lo que dice Hebreos? Que él no le juró a Abraham. Él se juró a sí mismo.
Entonces, como Él se lo juró a sí mismo, esto pasa, que pasa. Entonces yo le estoy diciendo ahora lo que Dios dice. Todos los enemigos de Cristo están siendo puestos debajo de los pies y van a ser estrado de sus pies. No sé cuánto va a durar, cómo lo va a hacer. Lo único que sé es que Dios lo juró. Y se lo juró a sí mismo. No solamente eso, pero mire lo que dice Jesús mismo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces ¿qué? ¿Se sentará en su trono de qué? Sí, porque en ese momento todos los enemigos van a estar puestos debajo de sus pies. Y en ese momento Él se va a sentar en su trono. ¿Qué es en su trono? Con todos los enemigos debajo de sus pies. Y ahora, miren lo que dice. El Padre le dice al Hijo, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Dominar significa prevalecer, someter, gobernar. ¿Está bien? Es una palabra muy fuerte. Entonces ahora acá no dice, el Padre no le dice a Jesús, gobernarás. El Padre le está diciendo, gobierna ahora. Ahora gobierna. Y no solamente gobierna, pero dice, Jehová enviará desde Sión la ¿qué? Ok, le voy a decir algo de la vara, ¿está bien? Y terminamos. ¿Se acuerdan de la vara de Moisés? ¿Se acuerdan? Como que Moisés le dijo, Señor, ¿cómo hago esto? Y le dijo, levanta la vara. Y Moisés le dijo, pero esta vara es un palo. Es un palo. Entonces Dios le dijo, está bien, tírala al piso y la vara se transformó en una serpiente. Todo eso, ¿no? Ok, la vara. ¿Está bien? Entonces con esa vara, Dios le dijo, ahora vete a hablar con el faraón y dile que deja a mi pueblo ir. ¿Sí? Y entonces le fue a decir y el faraón se le rió en la cara. Le dijo, ¿y tú quién eres? El problema era que Moisés tenía la vara. Y usted sabe lo que pasó. Moisés levantó la vara y se aparecieron 10 plagas en Egipto. Levantó la vara así, se aparecieron ranas por todos lados. Levantó la vara así, se aparecieron pulgas por todos lados. Levantó la vara así, el río Nilo se hizo sangre. Levantó así. ¿Usted me entiende? Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién gobernaba en Egipto? ¿El faraón o la vara? Cuando Dios, el Padre le dice al Hijo, Hijo, Jehová enviará ¿desde qué? Desde Sión, la vara de tu poder. Y la palabra poder ahí es la palabra ejército. Es como que Dios le está diciendo, te voy a preparar una mesa delante de tus angustiadores. El Salmo 23 es ese, un salmo mesiánico. Aunque pase por el valle de la sombra y la muerte, ¿de quién le parece que estaba hablando ahí? ¿Solamente de David? No, estaba hablando de Cristo. Aunque pase por el sobre, tú estarás conmigo, mi mar y tu callado, la vara y tu callado, mi vara y tu callado, me infundirán ¿qué? Aliento, porque la vara es autoridad y poder. Es interesante que después cuando habla de la vara, no dice, cuando dice el cetro, no dice cetro, dice vara. Porque Jesús no tiene cetro. El cetro para gobernar de Cristo va a ser para los incrédulos, para sus enemigos, para sus hijos es vara, porque Él todavía es un pastor. Amén. La vara es símbolo de autoridad y gobierno. La vara de Aarón, dicho sea de paso, ¿sabe la diferencia de la vara de Aarón? La vara de Aarón. ¿Se acuerdan cuando hubo esa rebelión en Israel y que todo el mundo quería ser sacerdote y no creían que Aarón era sacerdote? Entonces Moisés dijo, está bien, corten 12 varas, una de cada tribu, y escríbanle el nombre.
escriban el nombre en la vara de cada tribu. Y al día siguiente, ¿qué pasó? La vara de Aarón había reverdecido. Escúchenme bien. La vara de Aarón, Moisés tenía esa vara de autoridad. La vara de Aarón tenía el nombre del sacerdote. La vara de Jesús. Ese es el poder del nombre de Jesús. Es la vara. Pero escúcheme bien. ¿La vara de dónde sale? ¿Desde qué? ¿Qué dice ahí? ¿De qué? Ok. En el Antiguo Testamento, Sión es un monte en Jerusalén. En el Nuevo Testamento, esto es lo que dice. Nosotros nos hemos acercado ¿a dónde? ¿Al monte de qué? De Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los ¿qué? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de la sangre de Abel. ¿Sabe lo que es Sión? Sión somos nosotros, la congregación de los primogénitos. Entonces cuando él dice, se lo voy a leer otra vez, Jehová enviará desde ¿qué? Desde Sión. ¿De dónde? De la iglesia. No me pregunte cómo, yo lo único que sé es que le creo a Dios. Ahora mire. Termino. Se le voy a traducir entonces este versículo 3. Se lo traduzco. Mire lo que dice. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y la palabra ahí no es tu pueblo será una ofrenda voluntaria. Nadie nos va a tener que forzar, obligar. Voluntario. Tu pueblo será una ofrenda voluntaria en el día de tu poder, en el día de tu ejército. Y ahora en la hermosura de la santidad. Y ahora mire esto. Aleluya, porque toda esta enseñanza me molestó. Me molestó. No me molestó, como que me frustró. Porque en todas esas enseñanzas uno escucha cosas muy poderosas de Jesús, de Cristo, de Dios, de los planes del cielo, del reino, de autoridad, de poder. ¿Sí? Y este pasaje me consoló. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En este momento todavía nosotros Dios tiene que tratar con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía el pueblo de Dios no tiene un corazón generoso, pero no generoso hacia Él. Todavía no nos estamos ofreciendo voluntariamente. Pero así vamos, allá vamos. Dice, el pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de su santidad, claro, amén. Y ahora dice así, esto es lo que me consoló. Mire lo que dice, desde el seno de la aurora. El seno es la matriz. La palabra seno es la palabra matriz. Bueno, yo me pongo las manos acá, pero yo no tengo matriz. Matriz. Desde la matriz de la aurora. ¿Se lo traduzco? En la aurora, ¿qué es la aurora? ¿Cuándo sale? En la aurora, en el momento de la aurora va a haber un parto. Pero ¿cuál es el momento de la aurora? Después de una noche de oscuridad. ¿Sabe lo que me dice esa palabra? Esto es profundo. Me dice, después de una noche de tinieblas. Los que estamos en el seno, en la aurora, porque va a salir la luz, vamos a nacer. ¿Y qué es?
vamos a salir como el rocío de la juventud. Sí, ¿qué cubre el rocío? ¿Cubre algunas partecitas del campo? Así va a ser. Quiero terminar leyéndole el Salmo 22, porque de Jehová es el reino. Él regirá las naciones. Estas son declaraciones absolutas. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Mire ahora lo que dice, la posteridad le servirá, los últimos le van a servir. Esto será contado de Jehová, ¿hasta qué? Hasta la postrera generación, hasta la última generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. ¿Sabe lo que está diciendo este salmo? Que va a haber una última generación. Después de una noche oscura. Van a salir de la matriz, en la aurora. Aleluya. Y van a ser como el rocío de la juventud. Salmo 102 dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque sus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será vista. Habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Si siempre Dios está en el seno dando luz a algo. La gente está diciendo, no, ¿qué va a pasar? No, esto es un desastre. No, espere. Dios tiene un seno. Dios tiene una matriz. Donde Dios está gestando algo con la próxima generación. Por la próxima generación. Sí, nosotros tenemos que creerle a esto. Y te voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Cuando yo veo a la próxima generación que nos está siguiendo, yo algunas veces digo, ay, Señor mío, ¿lo vas a usar a estos? No puede ser. Porque son débiles, se quejan, ¿verdad que sí? Se quejan, y no, que esto, que el otro, que me duele acá, que la oreja, que el dedo gordo del pie, que no sé, en el trabajo, que me tratan mal. Escúcheme bien, todos nosotros que vinimos a esta nación de inmigrantes, ¿qué? Sufrimos todo. A mí me insultaron, me dijeron de todo. Me hacían trampas porque los inmigrantes, pero hoy como que no me tratan bien. Orlando, ¿qué no me tratan bien? Y a nosotros nos trataron bien, nos trataron mal. Y uno dice, esta generación, no, sí, esta generación. Dios los tiene en el seno. Y en este momento estamos pasando por tinieblas. Pero el seno llega a la aurora. El seno llega a la aurora. Y en esa aurora, aleluya, van a ser esta última, la postrera generación. Dios siempre tiene una postrera generación. ¿Sabe lo que es la postrera generación? La generación que se levanta. Y si esa generación no lo hace, no hay problema. Dios espera a la próxima. Yo me acuerdo de joven, ¿no? De joven en la iglesia. A mí me dijeron lo mismo. Ustedes los jóvenes, los jóvenes van a hacer esto y van a hacer... Pero mi generación falló. Falló, no lo hicimos. No lo hicimos. Después vino la próxima. Y también yo le predicaba a los jóvenes, ustedes van a hacerlo. Y esa próxima generación falló también. Y ahora tenemos una generación de niños y jóvenes. Pero nosotros, ¿sabes qué? Tenemos, aleluya, esta es la generación del rey.
Esta es la generación que tiene que cumplir con el juramento de Dios, que Dios va a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y que Jesús va a reinar. Y te voy a decir algo muy simple, porque usted va a decir, ¿y qué significa eso? Ah, muy fácil, muy fácil. Te lo voy a decir. ¿Sabe cuándo Jesús reina? Cuando se predica el evangelio del reino. Cuando se predica el evangelio del reino, Jesús reina. Porque nosotros hemos recibido el evangelio del reino y Jesús es el rey de nuestras vidas. Y ahora ese evangelio, el evangelio del reino, será predicado a toda criatura. Y después vendrá el fin. Pero es el evangelio del reino. Muy bien. Jesús es sumo sacerdote y rey según el orden de Melquisedec. Él era rey y sacerdote. Y Jesús está reinando y es sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él purificó nuestros pecados. Pero escúcheme bien, Él ya fue sumo sacerdote. Él ya hizo la obra de sumo sacerdote. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando Él sea rey. Y Él reinará. Es necesario que Él reine. Hasta que el último enemigo, que sea la muerte, sea sometido bajo sus pies. Escúcheme bien, nosotros estamos en el equipo campeón. Nosotros no, hermano, nosotros somos. Y no somos campeones del mundo, somos campeones de todo. De todo. Amén. Y Cristo es nuestro Rey. Él es tu sumo sacerdote porque purificó tus pecados y pagó por tus pecados y ofreció una ofrenda perfecta que fue Él mismo. Pero ahora vamos a ver cómo Él va a reinar y va a reinar sobre las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Gracias porque hay algo que se está gestando en el seno de la aurora. Hay jóvenes, muchachos y muchachas que están siendo preparados por el Espíritu. En este momento no lo vemos, pero sabemos que en el Espíritu esto se está haciendo. Espíritu Santo, hazlo rápido, hazlo pronto, en el nombre de Jesús. Hazlo rápido, hazlo pronto. Queremos verlo, Señor, en nuestra generación. Aleluya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, le mandan un saludo a los hermanos de Zoom.